Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Jesús y en esta ocasión les tengo una reseña manga. Como pueden ver, el título de esta ocasión es One or W, también conocido como 1 o 2, y como personalmente yo le llamo 1 o W. Es un tomo único de historias cortas, escrito e ilustrado por Rumiko Takahashi, por lo que este video es el volumen 1 al seguimiento de sus obras. Y para quien no sepa, o por si son nuevos en mi canal, estos son seguimientos a autores para darle cierta continuidad a sus obras, siempre y cuando haya mínimo 4 obras diferentes editadas en español sin secuelas ni precuelas. Así que volviendo a la obra, tenemos que el nombre en japonés de este título es One wa Dabaru, que literalmente significa uno o doble, y también es conocido como Rumik World One or Double, y que para esta ocasión les tengo para mostrar una edición ya algo antigua, editada en España por la extinta editorial Glenat. Así que vamos a proceder a ver cómo es la edición física. En este caso tenemos que la editorial en su tiempo nos presentó un tomo en formato A5 con sobrecubierta. Aquí lo tenemos. La sobrecubierta es acabado mate, pero tiene un efecto especial, ya que el material en el que está hecha no es el típico material liso, sino que está hecha de un papel craft un tanto rugoso, muy similar al que tenía Inuyasha aquí en México. No es exactamente igual, de hecho es más grueso e incluso más liso al tacto que el de Inuyasha, pero es más o menos el mismo acabado. De hecho, nosotros aquí en México tenemos un papel al que le decimos papel cascarón, para todos aquellos que lo conozcan, para que se den más o menos una idea de la textura que tiene. Y aquí tenemos la portada. Aquí en la parte superior dice Grandes obras de Rumiko Takahashi. El título en inglés vemos que dice One or W, que aquí les quiero mencionar una curiosidad personal que creo que está hecha así a propósito. Ya les comentaba hace un momento los títulos de cómo se conoce esta obra en Japón, y vemos que curiosamente el título está en inglés inclusive en Japón, y resulta curioso porque uno de los nombres de los que es conocido este título es 1 o 2, y resulta curioso porque tenemos por ejemplo aquí el número 1 y luego tenemos la W, pero que si la analizamos bien, quizá nos podemos dar cuenta de que en realidad no es una W, es más bien el número romano 2, porque si se fijan, el 1 más o menos tiene el mismo ángulo de inclinación que estos dos. Entonces, yo quiero pensar que a lo mejor es el número 2 en número romano y que estas líneas que salen de aquí es la sombra. Entonces, si las cubrimos, si se percatan de que es el 2. Entonces, más bien es el 2 en número romano, y por eso es el juego de palabras con la W y el 2, ¿no? Entonces, nada más era una curiosidad que les quería mencionar, porque me parece algo curioso, ¿no? En cuanto a la imagen de portada, tenemos que ponen a la cara de esta chica, que es una de las protagonistas de una de las mini historias de los relatos que tiene esta obra. Y finalmente aquí abajo dice Ediciones Glenat, que es la editorial que en su tiempo la editó. Luego tenemos en el lomo la editorial en color verde, y luego la autora, una vez más 1W, y aquí arriba podemos notar que dice Big Manga. Esto se debe a que la editorial Glenad en su tiempo tenía una colección que se llamaba así, Big Manga, que era que ellos agrandaban el tamaño de ciertas obras que en Japón originalmente eran, por ejemplo, B6, ya que este tomo originalmente es formato Waideban, no es un tankobon como tal en Japón. Entonces, en Japón, como fue B6, en España se optó en su momento en ampliarla a formato A5, y era parte de esta colección que les comento que se llamaba Big Manga. Entonces, pues ahí está ese dato. Y al reverso tenemos esta imagen como de un perrito con un guante de box, ahí sí la ven, que también es otro personaje de otra de las historias del tomo. Una vez más, 1W por Rumiko Takahashi. Aquí abajo nada más tenemos el ISBN con su código de barras. Aquí no tiene el precio, pero en su día costó 10 euros. Tenemos que es un tomo de 260 páginas. Y vamos a quitarle entonces la sobrecubierta. Aquí la tenemos. Es bastante gruesa, a diferencia de lo que les comentaba a comparación de la de Inuyasha. Aunque sean
texturas más o menos similares y materiales más o menos similares. Este es más grueso, es de mayor calidad, pesa un poco este cartoncillo, es bastante rígido me parece. De este lado nada más tenemos que dice obra completa, leí la página web editorial, ahí la tenemos. Y de este lado tenemos una extensa biografía de Rumiko Takahashi, donde aparte de ilustrarnos un poco sobre su vida, también pone algunas obras de su carrera. Por ejemplo, dice Lamu, la saga de La Sirena, Ranma Medio. Entonces ahí nos da un extenso paso en algunas de las obras de la autora. Y me parece muy bien, me parece muy complementaria, muy ilustrativa también. Entonces, pues ahí la tenemos. Y pues ese es el material de la sobrecubierta y sus acabados. Me parece muy bien para la época que fue. Me parece que está muy elegante, muy minimalista, como la podemos ver. Es muy sencilla, en el reverso no tiene gran cosa. Y realmente muy colorida tampoco es, pero a mí personalmente me gusta mucho. Entonces pues ahí está. Vamos a proceder ahora a ver los interiores. Tenemos que en este caso el cartoncillo que se usó para las tapas son cartoncillo liso en acabado brillante. Una vez más, grandes obras de Rumiko Takahashi, 1W y logo editorial una vez más, ediciones Glenat. Aquí nada más muy simple, nada más un borde blanco con esta imagen en verde agua. Y ahí la tenemos. En el lomo tenemos los mismos datos que la sobrecubierta, editorial Glenat, Rumiko Takahashi y 1W. Al reverso nada más, una vez más, título y autora, no tiene nada más. Y pues ahí está. Vamos a proceder a abrirlo. Y vemos que es un tomo que no tiene páginas a color. Ahí dice una vez más, grandes obras de Rumiko Takahashi con una ilustración de una niña, 1W. Luego tenemos que instantáneamente arranca con esta ilustración a doble página. Dice la Canon delgada. Y luego comienza la primera historia, aquí ya la empieza a narrar y después se regresa al índice. Ahí tenemos que son 9 historias en este recopilatorio. Dice La Canon delgada, Soy un perro y qué, La abuela y yo, Un mundo de perversión, Grandfather, Invitación a Takarazuka, 1W, Happy Talk y Vuestra diosa de la victoria. Entonces ahí tenemos todas las obras. En cuanto al papel, les puedo decir que es blanco, es liso, sí es de buen gramaje, pero no se salva de las transparencias. Les voy a mostrar un poquito, por ejemplo, del dibujo. Está bastante repleto. Las obras que recorre este recopilatorio, la verdad es que están bastante variadas. Miren aquí, por ejemplo, se alcanzan a ver, a lo mejor en cámara no se aprecia mucho, pero sí se transparenta un poco. Este recopilatorio, pues sí recorre varios años de la carrera de Rumiko. Sí son historias bastante salteadas en cuanto a fechas. El dibujo varía también un poquito respecto a ellas, pero ya les hablaré más adelante sobre las fechas. Miren, en cuanto al escalado, les tengo que decir que la editorial usó al máximo el papel. Vemos que, por ejemplo, el recorte está al ras. Vean, por ejemplo, ellos no se preocuparon por detalles estéticos de los cantos, sino en aprovechar en su totalidad el papel. O sea, está muy bien utilizado, muy bien empleado. Me parece que las tintas están muy bien. Es un tomo pesadito, eso sí, porque el papel me parece que es de buen gramaje. Entonces, creo que en ese aspecto está muy bien. Abre perfectamente. Aquí cabe aclarar que está cosido en folios, no nada más está encolado, está cosido. Entonces, pues también eso le suma puntos a la edición, ¿no? Creo que está muy bien. Aquí también se transparenta un poquito, no sé si lo notan. Son mínimas las transparencias, pero sí se transparenta un poco. De tintas, como les digo, está muy bien. Aquí, por ejemplo, ya termina la historia y ya empieza con otra ilustración y empieza otra mini historia, ¿no? En algunos, por ejemplo, tenemos que a veces hay separadores de capítulos. Por ejemplo, aquí vean, termina esta historia, dice fin, y de repente está esta página en blanco con pequeña ilustración de la siguiente historia, ¿no? Aquí, por ejemplo, esta le corresponde a esta historia y la anterior a esta historia, ¿no? Entonces, pero solamente en algunos casos, no en todas. Por ejemplo, aquí que termina en esta página,
en esta, pues aquí empieza con esta ilustración instantáneamente sin separador de capítulo y comienza una vez más la historia, ¿no? La historia siguiente. De rotulación me parece que es un gran trabajo. Por ejemplo, hay notas de página en varias de las historias y me parecen realmente muy útiles porque las referencias que nos pone Rumiko me parece que están muy bien. En este caso, por ejemplo, si alcanzan a ver, están en pequeñito, pero sí se alcanzan a ver. Yo que lo leí, uno de lector cuando lo tienen en mano, sí las podemos leer. Lo que sí es que aquí tiene un ligero error de recorte en esta parte. Se les fue un poquito, pero aún así sí se alcanzan a leer las letras. Hasta eso no tuvieron problema. Pero ahí está, ¿no? Miren, por ejemplo, otra historia. Termina y instantáneamente sigue la que sigue sin ningún separador. Entonces es dependiendo de la historia. Aquí una vez más, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, se ve que la manipulación de los materiales sí sufrió un poquito. Tiene tantito efecto moiré. Me parece que un poquito. Sobre todo en esas imágenes grandes. Por ejemplo, aquí, en los fondos grises, se nota ligeramente un poco. Pero creo que está bien. Las tintas negras están bien asentadas en el papel. Los fondos, las tramas me parece que también están muy bien. Vean, no tienen ningún problema. Entonces también hay fondos blancos. Eso sí, como les comento, depende mucho del año de la historia en que Rumiko las escribió. Pero está muy bien. El dibujo muy característico de Rumiko, ¿no? Vean, por ejemplo, la historia que le da el nombre al título. Entonces pues ahí está. Ya en cuanto nos acercamos al final, tenemos que este es el fin de la última historia y cierra con esta pequeña imagen que de hecho la repite. Este recuadro lo recortan y lo ponen aquí en más pequeño y ahí termina el título. Y ya finalizando el tomo tenemos que está la hoja de créditos. Dice grandes obras de Rumiko Takahashi 1W. Dice aquí que la traducción fue hecha por Verónica Calafel de la compañía de Daruma Service Linguistics. Pues ahí lo tenemos. Y prácticamente eso es todo lo que les puedo decir acerca de la muestra física de la edición. Acerca de la traducción, lo que yo les puedo comentar es que me pareció muy buena, aunque sí tiene algunas expresiones y palabras españolas un tanto marcadas. Por ejemplo, está que usan mucho la palabra vale o también usan mucho la palabra grima, que yo en principio no sabía muy bien qué significaba, tuve que buscar su significado y dice que grima significa molestia, desagrado o disgusto. Acá en México por lo regular no se suele usar mucho, entonces me pareció una palabra un poquito ajena, pero está muy bien. La traducción me pareció muy buena. Lo que sí es que también usa mucho erais, devolvednos, y para decir dinero también usan mucho la palabra que tienen allá en España que es pasta. También en Latinoamérica lo he escuchado, pero vamos, aquí en México no es muy común, entonces me resultó un poquito extraña algunas palabras y expresiones, pero una vez más vuelvo a repetir que estas ediciones internacionales que son pues de países de Europa, pues no están dirigidas al público latinoamericano, entonces en ese aspecto no me puedo quejar de la traducción, pero creo que está muy bien lograda. Y pues eso es básicamente todo lo que les puedo decir de la edición en general, a grandes rasgos. Y ahora, antes de pasar a de qué trata, les tengo que comentar que a pesar de que esta edición es bastante antigua, existe otra aún más antigua, publicada por la editorial Planeta bajo su sello antiguo editorial anterior, que era Planeta de Agostini. Este fue publicado en octubre de 1997. Ese tomo tenía también un formato A5, pero en ese caso no tenía sobrecubierta, en su lugar tenía solapas, además de que también estaba con sentido de lectura occidental, es decir que estaba espejeado. Este caso se daba mucho en los títulos que en sus inicios la editorial Planeta en España publicó, es decir, no fue únicamente de este título en su momento, varios títulos de la editorial están así también, y ese tuvo un precio de 1,395 pesetas en aquella época. Cuéntenme si alguno de ustedes tiene esa edición, me gustaría mucho saberlo, porque por lo regular esas ediciones ya son bastante raras, entonces yo creo que solamente coleccionistas que ya tienen
tienen mucho tiempo en esto podrían tener un ejemplar de esos. Y pues ahí está esa otra edición que les quería mencionar. Ahora sí, en cuanto a la historia, la demografía de este título está algo dividida desde mi punto de vista, ya que al ser un recopilatorio de historias cortas, no todas tienen el mismo tema, ¿no? Por ejemplo, a pesar de que todas las historias hayan sido publicadas en diferentes revistas de la editorial Shogakukan, es claro que no todas son de demografía shonen, así que tenemos que algunas son de demografía shonen y otras de demografía seinen, e inclusive también nos vamos a encontrar con un yosei. Y en cuanto al género de las historias, nos encontramos que entre ellas está la fantasía, lo sobrenatural, la acción, el romance, el slice of life, la comedia y el característico genderbender de Rumiko Takahashi. Ahora les voy a resumir cada una de las 9 historias para que más o menos se den una idea de qué va cada una, y pues entonces les voy a ir explicando en base al tomo. Me voy a ayudar con el tomo en esta ocasión. Con el índice, por ejemplo, tenemos que la primera es La Canon Delgada. En este caso tenemos que esa historia va de una chica que está enamorada de un joven de su escuela, y lo que ella busca es adelgazar porque ella compra un vestido para poder ir a un baile con él, pero como ella está regordeta, entonces tiene como objetivo adelgazar para que el vestido le quede y verse bonita para él, ¿no? A grandes rasgos. En cuanto a la segunda historia, tenemos que va de esto que dice Soy un perro ¿y qué? En este caso tenemos que esta historia va de un chico que tiene como una maldición o un hechizo que de hecho nos va a resultar muy familiar, ¿no? Con Ranman Medio, donde si a él le sangra la nariz, él se convierte en perro, y esta situación pues resulta ser congénita porque también su padre sufre de lo mismo. Entonces lo que él busca es unirse a un grupo de unos luchadores en la escuela, que si no mal recuerdo es boxeo, el deporte que manejan. Entonces pues tiene que pelear con algunos tipos de la escuela. Luego uno de los chicos trata de sobrepasarse con la chica y pues él entra al rescate, ¿no? Entonces pues él trata de combatir contra el tipo, y pues durante la batalla pues él sufre algún incidente donde le sangra la nariz, y pues desgraciadamente para él pues se ve envuelto pues en complicaciones, ¿no? Porque él tiene que guardar su secreto y pues le avergüenza, ¿no? Que lo descubran, ¿no? Ese es en cuanto a la segunda historia. En cuanto a la tercera historia, se llama La abuela y yo, que en lo personal fue mi favorita de todo el tomo. Creo que es la historia más bonita, más emotiva de todo el tomo. Aquí trata de que una pareja aparentemente se entera por un anuncio en el periódico acerca de que una familia adinerada está buscando a una nieta porque la abuela, que era la matriarca de la familia, acaba de fallecer. Entonces está buscando a su nieta para heredarle una gran fortuna, ¿no? Entonces al parecer esa chica vivía con la pareja que les menciono, y de repente ella fallece, ¿no? Entonces de lo que va la historia es de que la chica se hace pasar por la fallecida para cobrar la recompensa en ayuda de su novio para salir de la pobreza, porque ellos realmente tienen muchos problemas económicos, y realmente se desarrolla una bonita historia, muy emotiva, muy espiritual, y para mí es la mejor historia del tomo, ¿no? Entonces se llama La abuela y yo porque pues la abuela se le aparece y al parecer le hace una promesa y trata de ayudarla, ¿no? Y al final pues todo termina bastante bien. Entonces eso es en cuanto a la tercera historia. Luego la siguiente historia, que dice que se llama Un mundo de perversión, y que para mi gusto fue la peor historia de todo el tomo. Realmente, no sé, o sea, tiene muchas referencias a una deidad. Quizá a lo mejor yo como lector no alcance a comprenderla, pero por más que la leí, porque la releí varias veces para tratar de entenderla un poco, la verdad es que es una historia bastante insulsa, insabora, no tiene nada de sustancia. La comedia es muy mala, el argumento también es muy malo. La peor historia de todo el tomo, entonces pues ahí la dejo. Trata básicamente de que él es un joven que cultiva papas en su escuela para combatir la hambruna en el mundo, ¿no? Esa es como su motivación en la vida. De repente, él en su club de jardinería de la escuela, al tratar de sacar de la raíz una papa, sale esta deidad, ¿no? Entonces
de repente sale y empieza a hablar con todos y los empieza a sermonear, y entonces se convierte en una guerra mediática entre el chico y la deidad, porque cada uno quiere influir en el mundo a su manera, ¿no? El chico quiere acabar con la hambruna mundial a través del cultivo de las papas, y el otro quiere sermonear a la gente y llevarlos a la sanación espiritual, ¿no? Entonces me pareció una historia muy muy mala realmente. Entonces pues ahí tenemos esa historia. La quinta historia se llama Grandfather, que curiosamente no fue traducido, la verdad es que desconozco por qué, pues pudiéndole poner abuelo. Trata sobre un joven que juega béisbol y que su abuelo es su manager. Entonces el abuelo es el que se encarga de cobrar los honorarios de su nieto, pero este viejito aparentemente le gusta mucho estar de noviero y se consigue una abuelita y la hace su novia y la invita a salir, pero se gasta todo el dinero del nieto, ¿no? Entonces resulta que un día el chico conoce a una chica y que resulta ser la nieta de la novia de su abuelo, y a él le llama la atención ella y la quiere invitar a salir, y entonces va con el abuelo a pedirle el dinero que supuestamente tiene guardado para él invitarla a salir, ¿no? Y ahí es donde se entera que su abuelo se ha estado gastando todo su dinero que él ha ganado en invitar a salir a mujeres, ¿no? Entonces, un abuelo muy picarón que se vale de artimañas para engañar a todos, incluido su propio nieto, del que no tiene ninguna consideración. Me pareció una historia bastante divertida, muy cómica. Entonces, pues ahí está en cuanto a esa historia. En cuanto a la sexta historia, tenemos que dice que se llama Invitación a Takarazuka. En este caso, la historia va sobre un nieto que va al velorio de su abuela, que acaba de fallecer, pero va con unas fachas, vean nada más el dibujo de Rumiko, va con estas fachas que es como una moda o un estilo que él adquirió, que es lo que él pone en práctica. Él tiene una banda y va y se presenta al velorio de su abuela porque él tiene cosas de ella, como por ejemplo pósters muy coleccionables, ¿no? Por ejemplo, dice, este es un panfleto de la Rosa de Versalles versión de los 80s, ¿no? Como cosas que le había dejado su abuela, que él va a regresarlas porque según él quiere dejarlas en su tumba, pero pues al final se las terminan robando. Cosas muy, muy de antaño que él le lleva, ¿no? Entonces, él tiene un grupo de música donde él es el vocalista, y aparentemente su grupo no está tan de acuerdo de que él se muestre con esa facha, con esa pinta para subir al escenario, porque se ve extraño realmente. No se explican de dónde él sacó este estilo, ¿no? Luego también tenemos que dentro de la historia aparece una monja que aparentemente era amiga de su abuela, y que ella tiene una fascinación por ir al teatro de Takarazuka. Entonces a ella le gusta mucho ir a este tipo de eventos musicales, y de lo que va la historia realmente es de que el espíritu de su abuela no puede descansar en paz porque tiene entradas que había reservado para los conciertos, y dado que falleció pues no se quiere ir sin ir a ver sus conciertos, ¿no? Entonces la abuela posee el cuerpo de su nieto para poder ir, y acompaña a la monja que era amiga de la abuela, ¿no? Entonces pues ahí está de lo que va esa historia. Ya al final se revela de que él adquiere ese estilo porque a él de niño también le gustaba mucho el estilo de Takarazuka, porque su abuela solía llevarlo cuando era más joven, ¿no? Entonces, pues ahí está en cuanto a esa historia. También me pareció muy divertida, muy referencial. Creo que por ahí leí que a Rumiko también le gusta mucho lo que es el teatro musical de Takarazuka. Entonces, aquí se ve una clara referencia de sus gustos. Entonces, pues ahí tenemos muy, muy pintoresco el dibujo, me parece. Y pues ahí lo tenemos, ¿no? De eso es prácticamente de lo que va esa historia. Luego la siguiente historia se llama 1 or W, que es la historia que le da nombre al tomo recopilatorio. Realmente les soy bastante honesto, ya que me había leído la historia y cuando me la volví a releer, nunca comprendí por qué se llama 1W. Si volvemos a lo de la curiosidad que les mencionaba de que realmente no es una W y es un 2, a lo mejor sí podría tener cierto sentido, y les voy a explicar por qué. Esta historia trata de que en una escuela, en el club de Kendo, aparentemente el profesor que enseña ahí es bastante estricto y forza a sus alumnos para que le pongan todo su entusiasmo y toda su dedicación al deporte.
Así que un día este joven se cansó del profesor y salió de la clase porque ya estaba harto de la forma de ser del profesor. Entonces esta chica que a él le gusta fue a buscarlo con su bicicleta, pero tenían que atravesar sobre un puente y bajo el puente estaba el océano. Entonces sufren un accidente porque la bicicleta que toman no tenía frenos y entonces se accidentan los tres. El profesor que iba persiguiéndolo, él y la chica. Entonces cuando él despierta, pues él aparentemente no tiene nada y a él le dan una mala noticia, ¿no? Que aparentemente la chica murió. Pero realmente él se lleva una gran sorpresa cuando de repente despierta de nuevo. De lo que va la historia en realidad entonces es que el espíritu del profesor posee el cuerpo de la joven y entonces trata de hacerles la vida imposible con el cuerpo de la joven. Y el joven, el chico, va a tener la misión de recuperar el cuerpo de la chica para regresársela a su espíritu, ¿no? Me pareció también una muy buena historia, también tiene sus toques de comedia y pues ahí está en cuanto a esa historia, ¿no? Me pareció bastante bonita. La siguiente historia se llama Happy Talk, que tampoco se tradujo, curiosamente, que significaría charla feliz o plática feliz. Entonces, pues ahí está. Esta historia va, o bueno, antes de comentarles de qué va, también la considero una de las mejores historias del tomo, porque aparte de tener comedia, también tiene un poco de drama y trata de que esta chica recibe, o más bien roba una carta que recibieron sus tíos que la criaron, porque aparentemente sus padres la abandonaron, entre comillas. Entonces ella encuentra una carta que le enviaron a sus tíos y en la carta dice que su mamá pregunta por ella, ¿no? Pero realmente pues más adelante se descubre la verdad. Pero entonces ella en su escuela pide una cooperación a todos sus compañeros para que la apoyen porque ella se va a ir de su pueblo a buscar a su mamá. Entonces todos sus compañeros la apoyan y ella emprende un viaje, contrata a un detective y juntos van a buscar a su mamá. Pero uno de sus compañeros aparentemente confunde al detective y él piensa que ella se fue con un hombre con todo el dinero que había juntado en su salón y los sigue. Al final se les termina uniendo en la búsqueda y se van a encontrar con una muy graciosa situación, a mi parecer, me pareció muy cómica. Realmente dentro de la historia, a pesar de que es drama, porque sí tiene ese golpe de realidad donde ella se lleva una decepción, pero dentro de todo tiene su gracia la historia. Entonces me parece una buena historia, me parece que está bastante bien equilibrada entre drama y comedia. Entonces pues ahí tenemos, ¿no? También termina de una buena forma, entonces me parece que está muy bien también esa historia. Enseguida tenemos lo que sería la última historia del tomo recopilatorio, se llama Vuestra diosa de la victoria y esta historia trata de un grupo de jóvenes de la escuela que tienen un club de rugby y que llevan 1000 derrotas seguidas. Lo que realmente pasa es que un espíritu de una niña que vivió varios años atrás era como la animadora del equipo. Y como ella falleció repentinamente por una enfermedad, pues a partir de ese momento no habían podido ganar ningún partido, ¿no? Entonces de repente a él se le aparece ella y le empieza a comentar la historia que hubo en el pasado, ¿no? Entonces aparentemente en principio él es el único que la puede ver y habla con ella y de repente se pelean, pero al final él quiere ganar un juego por ella para que pueda descansar en paz, porque como les repito, llevaban 1000 derrotas consecutivas. Entonces él trata de concederle eso para que pase al otro mundo, ¿no? Entonces de eso va la historia, de que él y su equipo tienen que ganar un partido de rugby para que ella pueda descansar en paz, ¿no? Entonces me pareció también una historia muy tierna, muy bonita, a mi parecer. Entonces pues ahí está lo que viene siendo esa historia, ¿no? Y entonces eso es básicamente de lo que van cada una de las historias. Lo que sí les puedo decir entonces, resumiendo las 9 historias, fue que una de las historias me pareció excelente, 3 me parecieron muy buenas, 4 me parecieron buenas y una me pareció muy mala. Entonces pues esa es más o menos como mi calificación o algo por el estilo sobre cada una de las obras. Lo que sí tienen es que algunas de ellas tienen finales abruptos, como que no se termina de concluir la historia y como que tiene un cortón muy de golpe, pero generalmente
la mayoría de ellas están bien estructuradas, terminan bien y prácticamente eso es de lo que van, ¿no? Lo que sí les puedo comentar es que a pesar de que todas las historias tienen géneros diferentes y son independientes entre sí, estas sí comparten algunas características y toques muy propios de Rumiko, porque, por ejemplo, ella usa mucho el recurso de meter en sus historias algún deporte o actividad recreativa. Por ejemplo, veíamos en las historias que había baile, estaba el deporte del kendo, el rugby, el teatro musical de Takarazuka, también estaba el béisbol. Entonces, como que recurre también mucho a eso. Además, recurre también a las deidades, a la posesión de los cuerpos, a los fantasmas, a la transformación humana a animales, cosas sobrenaturales en su mayoría. Entonces, eso es básicamente de lo que va este tomo recopilatorio, para que se den una idea pues bastante amplia, sin terminarles de arruinar todas las historias, porque se las di a grandes rasgos, pero cada una tiene su sustancia, su esencia, y bueno, pues ahí tenemos. Y ahora, como siempre, les voy a comentar algunas curiosidades y otros datos de la obra. En primer lugar, tenemos que la edición que yo tengo de la editorial Glenat se publicó en España en marzo de 2007, así que esta es una edición ya con 13 años de antigüedad y contando a la fecha de este video. Otro dato es que curiosamente esta edición resulta ser una reedición de la antigua que les comenté que editó Planeta en 1997 y no a la inversa como suele ser normalmente. Tenemos también que la editorial Planeta originalmente la había publicado bajo el nombre de 1 o 2, ya que el título original de la obra está en inglés, como les comentaba en la curiosidad de la portada, porque parece que optaron por traducirlo, dado que se utiliza o se aplica algo que se llama Wasei Eigo y el Wasei Garaigo, que son pseudoanglicismos usados en Japón, ya que su pronunciación en japonés es Wan o a Davaru, y que de ahí puede ser el origen de la letra W para el título, ¿no? Porque Davaru suena como W en inglés, ¿no? Entonces podría ser lo que les mencionaba de la letra W en la portada. También tenemos que este tomo era parte de la colección de Glenat, la que llamaban Big Manga, lo que les expliqué de que agrandaban los tomos a formato más grande. Y es algo curioso porque Planeta, que la editó primero que Glenat, también la editó en el mismo tamaño en aquel entonces. Entonces, pues resulta un dato curioso. Entre otros datos, tenemos que, como ya lo mencioné al inicio, este tomo es parte de la colección de El Mundo de Rumiko, que es una serie manga que se editó en 1978, que eran originalmente 3 tomos en formato tankobon normal y que luego fueron reeditados en 1995 en 2 tomos en un formato Waideban. Después de la reedición de los tomos anteriores, se hizo otra recopilación con más material no recopilado bajo el nombre de Rumik World One or Double, directamente en formato Waideban en 1995, que es esta recopilación y que no se debe confundir con la serie del teatro de Rumiko, que es otra serie aparte de la que les hablaré en otro video. Y finalmente tenemos que las 9 historias de esta recopilación fueron publicadas en las revistas Big Comic Spirits, en la Big Comic Spirits Shoukan, en la Petit Comic, en la Shukan Shonen Sunday y en la Shukan Shonen Sunday Shoukan. Todas estas revistas son de la editorial japonesa Shogakukan. Y les voy a decir ahora las fechas en orden cronológico de las obras. Tenemos que la primera historia, la más antigua de este tomo recopilatorio, fue la de Un Mundo de Perversión, que es de hecho la que les comenté que fue la que menos me gustó. Lo que es curioso porque se tradujo como Un Mundo de Perversión y su nombre en japonés es Gonbari Mase, que significa lucharemos hasta el fin del mundo. Entonces como que no respetaron mucho la traducción y la adaptaron libremente así, ¿no? Un Mundo de Perversión. Esta fue editada en la Shonen Sunday en 1978 y es de demografía shonen. Luego la siguiente historia es Happy Talk, que fue editada en la Big Comic Spirits en 1984. Tampoco se tradujo el título y es de demografía seinen. Luego tenemos que la tercera es La Abuela y yo. Es un seinen que fue editado también en la Big Comic Spirits en 1985. Luego tenemos Soy un perro y qué, que también es del género shonen y fue publicada en la revista Shonen Sunday en 1985. Luego tenemos Vuestra diosa de la victoria, que también es de demografía shonen y que fue editada en la Shonen Sunday en 1989. Luego tenemos que la sexta historia es Grandfather, que es de demografía seinen y que se publicó en la Big Comic Spirits en 1990. Luego tenemos que la séptima es La Canon Delgada, que es de demografía yosei y que se editó en 1991 en la revista Petit Comic. Luego la octava, que es La Invitación a Takarazuka,
Tezuka, es de demografía seinen, publicada en 1993 en la Big Comic Spirits. Y finalmente la última del recopilatorio, 1W, que es la última de hecho y que es también la que le da el título al tomo, es de demografía shonen y fue publicada en la Shonen Sunday en 1994. Entonces, pues ahí están las fechas cada una cronológicamente y en qué revista salió, además de que también les comento su demografía de cada una. Y ya para finalizar esta reseña les voy a dar mi opinión personal y mis recomendaciones. Realmente, en mi opinión, es un tomo que no tiene desperdicio, me pareció una excelente edición. En materiales está excelentemente bien, el papel está muy bien, las tintas, la traducción, las historias también son una joya, la sobrecubierta también tiene un acabado muy bonito, muy elegante. Les comento entonces que, pues como se imaginarán y como les comenté al inicio, este tomo, que ya tiene poco más de 13 años a la fecha de este video, pues es una edición ya descatalogada que es muy difícil de conseguir, y pues aún más la edición de Planeta de Agostini, que es más vieja que esta. Entonces son ediciones muy difíciles de conseguir, por ende también muy coleccionables. Yo espero que en el futuro, que tanto esta edición como los otros tomos de la colección del mundo de Rumiko sean reeditados. Yo espero que sean en los 2 tomos Waideban, pero pues ya veremos. Quiero pensar y me atrevería a decir que quizá a lo mejor Planeta se plantee sacarlos, porque para este año, que es 2020, están programadas para finales de año, que va a salir Lamu en su edición Perfect Color Edition, y también va a salir otro recopilatorio de historias cortas de Rumiko que se llama El Espejo, que de hecho ya está editado en Argentina. Entonces pues se vienen obras de Rumiko por primera vez en idioma español. Entonces yo creo que quizás sí le van a dar un vistazo quizá al catálogo de Rumiko, de su vasta obra, y quizá terminen cayendo también los otros tomos del mundo de Rumiko, y quizá también en un futuro el teatro de Rumiko. En cuanto a mi opinión personal, yo les puedo decir que me gustó mucho. Si pueden y tienen la oportunidad de conseguirlo, no lo duden, es una muy bonita edición, realmente no se me hace tan cara, 10 euros para los materiales y lo que nos ofrece este tomo único. Creo que está muy bien. Entonces pues nada, solamente me queda decirles que si alguien tiene alguna edición de este título, pues que me lo cuente aquí abajo en los comentarios, si ya lo leyeron, qué les pareció. Y pues nada, como siempre espero que les haya gustado. Les dejo mis redes sociales en la caja de descripción y nos vemos hasta la próxima.